Bienvenidos a su canal de lenguaje y literatura. En esta oportunidad quiero hacer un panorama general acerca del contexto en el que se desarrolla dicha literatura. Para tal fin es necesario que nosotros tomemos en cuenta el imperio egipcio. A su vez, se desarrolló en pintura, en escultura, y también en el área de la escritura. Ahora, es necesario que nosotros también pensemos en lo siguiente. Cuando estos se concluye es por la salida de los israelitas de Egipto. Ahora, después de esto, surge un nuevo imperio. Este imperio es el imperio de los sirios. Los sirios invaden mucha parte de Europa, y entre ellas los egipcios, y también tienen su propia cosmovisión, su propia forma de ver la vida. Ante esto, ellos también narran, escriben y plantean cómo era el contexto de su época. Sin embargo, después de esto, vienen los de Babilonia, invaden a los de Siria, y estos empiezan a fortalecerse más. Y entre ellos uno encuentra a Nabucodonosor. Llegó un momento que se adjudicó Dios, de tal manera que no se hacía nada sin la autorización de él. Dicho de esta manera, empieza ya a tener una identidad, esa idea de los dioses. Empieza a surgir una identidad con los de Babilonia. Acuérdense que en esa época, principalmente en Europa, era politeísta. O sea, ellos creían en muchos dioses. Y ese contexto se va incrementando cada vez más se va incrementando y se va fortaleciendo a tal punto de que todo gira alrededor de los dioses. A eso se le llama politeísmo. Todo gira alrededor de los dioses. De tal manera que empieza a circular la cultura, la tradición, la política y también la misma literatura. La misma literatura gira alrededor de los dioses en esa época. Estamos hablando aproximadamente 400, 500 años antes de Cristo. Ahora bien, después de Babilonia aparecen los medos y los persas. En el caso de los medos y los persas, tienen un ambiente transcultural. O sea, ellos vienen y aprenden las culturas de Babilonia. Babilonia había aprendido de la cultura de los sirios. Y esto se empieza a mutar una cultura tras de otra. Por supuesto, agarrando lo mejor de cada una de estas culturas. Entonces, cuando aparece Alejandro Magno en la historia, nosotros encontramos de que este personaje tiene una idea de helenizar todo el mundo. Dicho de otra forma, que la lengua griega circulara a nivel mundial. Y usted sabe de que lamentablemente muere, a pesar que fue un gran conquistador, una persona que llegó a ser reconocida a nivel mundial. Pero hay algo bien interesante en esto que le estoy diciendo, y es lo siguiente, que el ambiente transcultural empieza a desarrollarse. Cuando un imperio invadía a otro, se llevaba lo mejor de ellos a sus tierras. En este caso, si los griegos invaden a los medos y a los persas, de seguro que se llevaron lo mejor de cada uno de ellos. Bueno, es así que en el siglo V antes de Cristo surge la literatura en los griegos, y ahí uno empieza a denotar un ambiente un poco más sólido, en ese sentido, de que
esta literatura que surge en el siglo V antes de Cristo se da a partir de los cultos del dios Dionisio. El dios Dionisio es el dios del vino. Entonces, muchas de las obras que se inspiran en ese ambiente de ese dios, del dios del vino, surgen leyendas de dioses y héroes de la misma mitología. Dicen que en un principio lo que se contaba era acerca de la guerra que ocurrió en Troya y Esparta, que duró aproximadamente 10 años. Esta guerra, dicen algunas obras literarias, que sí, en realidad sí fue verídico, sí existió. Solo que fue embelesado de un mundo imaginario, dándole importancia y prioridad a los dioses. Muchas veces yo me pregunté si esto de los dioses en realidad era simple mitos o que en algún momento de la historia pudo haber funcionado tal cual se menciona. Sin embargo, descubrí de que en Babilonia tenían la adjudicación de declarar Dios a aquellos que se consideraban eminencia en su época. Por ejemplo, el rey decía que nadie podía vender ni comprar sin la autorización de él. Entonces, y en algunas ocasiones hasta se le daba honores o pleitesía para que éste pudiera darle de comer a su gente. Sin embargo, ese ambiente que se generaba y que se gestaba en ese momento fue dando paso hasta construir estelas o estatuas a las cuales la persona veneraba. Ahora, cuando usted ve a los griegos y encuentra de que sus dioses se encuentran en la Acrópoli era la parte alta en las montañas. Ahí en esos lugares, en las montañas, era donde estaban los dioses. Solamente los sacerdotes eran los únicos que podían ingresar a los templos de esos dioses. Ahí se encontraban, como por ejemplo Atenea, se encontraba la Afrodita, se encontraba Zeus, que era el principal de los dioses, pero ellos estaban en la parte alta, a eso se le llamó la Acrópolis. Bueno, estando ellos en ese lugar, surgió la idea de que los mortales solamente podían estar esperando allá en el Areópago, esperando a los sacerdotes con esas nuevas revelaciones. Bueno, es así, como le estoy diciendo, de que se le empieza a dar prioridad, y la literatura sirve para que nosotros nos demos cuenta cómo estaba en aquella época ese mundo principal de la sociedad en sí. Todo giraba alrededor de los dioses. No había otra cosa más importante que los dioses. Bueno, y cada dios tenía sus mentados héroes. Bueno, continuando con este panorama del que le estoy narrando, surge que la literatura en los griegos se aclara que hay dos ciclos distinguibles que se dan. Uno es el ciclo troyano, que aborda a personajes de la guerra de Troya. Y está el otro ciclo, que se llama el ciclo tebano, que en este se desfilan las figuras de Edipo y Antígona. Bueno, si usted sabrá, hay dos vertientes que surgen en esto que le estoy diciendo. Uno es la tragedia griega y otro es la comedia. En el caso de la comedia, es Aristófanes el padre de la comedia, y es un personaje
muy astuto, muy inteligente en la manera de presentar sus escritos. Pero estas obras también eran representadas en público. ¿Sabía usted de que se decían las verdades por medio de la risa? O sea, mientras la gente estaba riendo y mientras la gente estaba en ese glamour, en ese ambiente tan agradable, pues se le estaban diciendo las verdades. Y mientras la gente se reía y se reía y se reía, le estaban diciendo muchas verdades que de otra manera, pues el que lo dijera iba a quedar muy mal, porque podía hasta morir. Bueno, en el caso de la comedia de esa manera funciona. En el caso de la tragedia no. Era representar todo lo que tenía que ver con el destino y darle a entender a la gente que sí, la vida no siempre es de risa. Hay momentos en donde uno debe de reflexionar con relación a cómo está llevando su existencia. Ellos creían bastante en el destino. Pero es bien interesante esta otra parte que le estoy mencionando, porque en el caso de los griegos, ¿sabía usted que a través de la tragedia ellos enseñaban a sus jóvenes, enseñaban valores, les enseñaban el respeto, les enseñaban la solidaridad, les enseñaban valores que alguna gente dice que se han perdido, pero los valores ahí han estado siempre. Lo que hace falta es ponerlos en práctica. Pero volviendo en sí, la literatura es muy rica en ese ambiente. Entonces, ante tal fin, vemos nosotros que los mentados dioses que se mencionan en la literatura griega, uno, al oír que son dioses, puede pensar que son seres perfectos, seres que no se equivocan. Pero a medida usted va leyendo, se va dando cuenta de que no es así, que los dioses también se equivocaban a pesar de los atributos que la gente les adjudicaba. Por ejemplo, la diosa Atenea se considera la diosa de la sabiduría, pero la diosa de la sabiduría, cuando usted lee acerca de la Medusa, que era su sirvienta, usted descubre de que parece que se equivocó la diosa de la sabiduría al admitir o al adjudicar o a prejuiciar a la Medusa que era su sirvienta. Pero bueno, esto lo hablaremos en otros programas que habremos de tener. Por el momento lo vamos a dejar hasta acá, mi estimado. Si a usted le gusta este tipo de comentario, le puede dar compartir, le puede dar like, se puede suscribir a este canal. Vamos a aprender todos, porque este es un proceso de aprendizaje. Yo así lo veo. Este es un proceso de aprendizaje donde usted aprende y donde yo también estoy aprendiendo. Así que me da un gusto grande saber que usted se está suscribiendo a su canal de lenguaje y literatura, en donde la función es aprender un poco más acerca de estos temas. Bendiciones para todos. Espero que lo que hayamos tratado en este momento nos sirva de algo y para algo. Bendiciones, cuídense.